el hiato, el diptongo y el triptongo. Repaso. Antes de comenzar el tema, debemos recordar cuáles eran las vocales fuertes y cuáles eran las vocales débiles. Veamos. Las vocales fuertes, conocidas como vocales abiertas, son la A, la E y la O. Y las vocales débiles, conocidas como vocales cerradas, son la I y la U. Para comprender mejor este tema, debemos conocer algunos casos. En el caso de la letra Y, va a obtener el fonema de la vocal I, por tanto la vamos a considerar como una vocal. El caso de la H. Algunas palabras pueden contener una H intercalada, pero esto no influye en que se formen hiatos o diptongos. Más adelante observaremos algunos ejemplos que nos harán comprender mejor estos casos. El origen de la aventura: hiato, diptongo y triptongo. Veamos el hiato. Veamos cuáles son los casos donde se forma el hiato. Se forma el hiato cuando hay dos vocales fuertes juntas, ya sean iguales o diferentes. Veamos algunos ejemplos. Las palabras como cooperar, creer, Saavedra, coordinar y alcohol poseen un hiato que tiene igual vocal. Por ejemplo, en la palabra cooperar tenemos la vocal O con la vocal O. Las dos son vocales fuertes, por tanto se debe separar. De igual forma, en la palabra creer tenemos dos vocales fuertes iguales, por tanto se debe separar. En la palabra Saavedra también tenemos dos vocales fuertes, en este caso la vocal A, y también forma ese hiato. En la palabra coordinador tenemos dos vocales fuertes iguales y por tanto se debe separar. Y por último tenemos la palabra alcohol. En este caso tenemos una H que se encuentra intercalada. Como recordamos al principio, la H intercalada no interfiere en que se forme un hiato o un diptongo. Por tanto, nos fijamos en la letra que está a la par. En este caso es una O. Entonces tenemos dos vocales iguales, O y O. Y por tanto se forma un hiato. También tenemos otros ejemplos, como la palabra caer, poeta, teatro, deseo y caoba. En la palabra caer vemos una vocal fuerte, en este caso la A, y otra vocal fuerte, en este caso la E. Por tanto, se forma un hiato y se debe separar. En la palabra poeta tenemos la vocal O y E. En la palabra teatro, E y A. En la palabra deseo, E y O. Y en la palabra caoba, A y O. Esas vocales son fuertes, por tanto debemos separarlas. Otra de las formas del hiato es cuando se une una vocal fuerte con una vocal débil tildada. Esto se le conoce como la ley del hiato. Veamos algunos ejemplos. Las palabras como país, reír, búho, maíz y oír presentan el hiato. En la palabra país vemos una vocal fuerte, en este caso la vocal A, con una vocal débil, que sería la vocal I, y se encuentra acentuada. Es por eso que hay un hiato y por tanto se debe separar. En la palabra reír vemos una vocal fuerte con una vocal débil que se encuentra acentuada. En la palabra búho vemos una vocal débil que está acentuada junto a una vocal fuerte, pero vemos que existe la presencia de una H
Y recordemos que a pesar de que algunas palabras poseen H intercalada, eso no interviene para que exista un hiato o un diptongo, por tanto nos fijamos en la letra que está a la par. Maíz. Maíz también tiene una vocal fuerte con una débil acentuada. Y por último, tenemos la palabra oír, una vocal fuerte, en este caso la O, con una vocal débil, que sería la I, y se encuentra acentuada. Por tanto, existe un hiato. Diptongo. El diptongo se forma cuando aparece una vocal débil junto a una vocal fuerte en la sílaba de una palabra. Los diptongos no se separan. Veamos algunos ejemplos. Tenemos las palabras como aula, canción, Jaime, fobia e indebido. En el caso de la palabra aula, vemos que existe la presencia de una vocal fuerte, como la A, junto a una vocal débil, como la U. En la palabra canción, vemos una vocal débil con una vocal fuerte, pero se encuentra acentuada. Esto no interviene para que exista un diptongo, pues es una vocal fuerte la que se encuentra acentuada. En la palabra Jaime, tenemos una vocal fuerte como la A junto a una vocal débil como la I. En la palabra fobia, una vocal débil como la I junto a una vocal fuerte como la vocal A. Por último, tenemos la palabra individuo, que se encuentra una vocal débil como la U junto a una vocal fuerte como la O. También tenemos la presencia de otro caso donde puede ocurrir un diptongo, cuando aparecen dos vocales débiles distintas. Veamos algunos ejemplos. La palabra ruido, muy, triunfo y viuda. En la palabra ruido vemos dos vocales débiles unidas, como la U y la I. En la palabra muy vemos la vocal U y vemos la letra Y, pero recuerden que obtiene el fonema de la vocal I, por tanto se forma un diptongo. En la palabra triunfo tenemos una vocal I y la vocal U, ambas son vocales débiles. En la palabra viuda tenemos la vocal I y la vocal U, que son dos vocales débiles, por tanto forman un diptongo. Algunas palabras pueden poseer hiato y diptongo al mismo tiempo. Por ejemplo, autonomía, biología y Croacia. En la palabra autonomía vemos que se forma un diptongo con las vocales A y U. Luego tenemos un hiato con la vocal I, que se encuentra acentuada junto a la vocal fuerte A. En la palabra biología, de igual forma, vemos un diptongo conformado por las vocales I y O, y luego presenta un hiato con las vocales I, que se encuentra acentuada, junto a la letra A, que es una vocal fuerte. En la palabra Croacia, vemos que hay un hiato conformado por la vocal fuerte O y la vocal fuerte A, y luego presenta un diptongo formado por la vocal débil I y la vocal fuerte A. El triptongo es una secuencia de tres vocales que se encuentran en una misma sílaba. Los triptongos deben estar formados por una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil. Al igual que los diptongos no se separan. Tenemos algunos ejemplos.
Uruguay, miau y buey. En la palabra Uruguay vemos la unión de tres vocales. Tenemos una vocal débil, que es la U, una vocal fuerte, que es la A, y una vocal fuerte, que es la I. Recordemos que la letra Y encuentra el fonema de la vocal I. Miau. En la palabra miau tenemos una vocal débil, que es la I, una vocal fuerte, que es la A, y una vocal débil, que es la U. Y por último tenemos la palabra güey. En la palabra güey encontramos una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil, que en este caso sería la I. Recuerden que la letra Y obtiene el fonema de la vocal I. Ahora que conoces acerca del hiato, el diptongo y el triptongo, estás preparado para realizar los ejercicios. ¡Mucha suerte!